Poder de mercado y bienestar. Ahora lo vamos a analizar desde el enfoque de un monopolio. Sabemos que los monopolios son la estructura de mercado con mayor poder. Y esto se refiere a que tienen capacidad para aumentar sus precios por encima de sus costos marginales, ¿no? Entonces, entre más grande sea esta diferencia, pues mayor poder de mercado tienen. Aún así, hay que especificar que si bien sabemos que monopolio está relacionado a que existe una sola empresa en el mercado, también podemos incluir en este contexto la dominancia de mercado, que es una situación en donde puede haber más empresas, pero una de ellas posee un alto grado de poder de mercado que le permite cobrar precios cercanos a los que cobraría si fuera un monopolio. ¿Okay? En este sentido, uno de los índices que nos ayuda a analizar el poder de mercado, si fijan, es el índice de Lerner. Analizamos esta ecuación que está aquí y vemos directamente este concepto de poder de mercado porque vemos que incluye el precio menos el costo. Entonces, es la diferencia entre el precio y el costo marginal. Solo que aquí está en términos del precio, es decir, en porcentajes. De hecho, este índice es útil para fijar precios en la práctica, sobre todo cuando para fijar los precios en la práctica, ¿okay? Porque no vas a poner un precio, porque vas a poner un precio lo más lejano posible de tu costo, ¿no? Y por eso se utiliza mucho. Este representa el margen de ganancia y muestra que es inversamente proporcional a la elasticidad precio de la demanda, que es la que ya hemos visto en clases anteriores. Si este es positivo, ¿no? Que se fijan, tiene un poder de mercado. Ahora, esto no significa que simplemente con que sea positivo o muy grande tenga unos beneficios muy altos. Es también importante analizar el tamaño del mercado, la cuota de mercado de la empresa, ¿no? Y en términos absolutos. Por ejemplo, si una tienda de abarrotes tiene una elasticidad de -4, es decir, si tendría un margen de ganancia del 25%, ¿no? Simplemente se fijan que es la inversa de la elasticidad porque es -4 por menos, pues más 4, entonces un cuarto representa 0.25, es decir, el 25%. El índice de Lerner en este caso es este. Ahora, en un supermercado, supongamos que la elasticidad es de -10. Notemos que esto es mucho más sensible, ¿no? Cualquier cambio en el precio afectará de mayor medida la demanda en los supermercados, en este supermercado. Esto le da un índice de Lerner del 10%, ¿no? Que es más pequeño. Sí, efectivamente podríamos decir que esta tienda de abarrotes tiene un mayor poder de mercado, pero es importante considerar también el tamaño del mercado, ¿no? Y como lo decía Hotelin, toda empresa puede ser un monopolio en cierta medida o de cierto grado, ¿no? Para ciertos productos. Entonces, no es lo mismo una tiendita que un supermercado, ¿no? Que puede estar abarcando o que vende muchísimo más, ¿no? A lo mejor puede estar vendiendo 2 millones al mes en comparación de no sé, 200,000 pesos que venda una tiendita al mes, ¿no? Entonces, no es lo mismo el 25% de 200,000 pesos que el 10% de 2 millones, por ejemplo, ¿no? Otro punto importante a analizar en este punto y relacionado con la elasticidad es que los monopolios no actúan en zonas inelásticas de la demanda. En este punto pueden regresarse un poquito a analizar la parte de la presentación de elasticidades, donde vemos que la demanda puede tener un área inelástica y una más elástica, ¿no? De hecho, la relación aquí entre el índice de Lerner y la elasticidad la voy a incluir, ¿no? La parte de la demostración la voy a incluir en otro video para no meterme en ese tema ahorita, ¿no?
porque en este momento vamos a analizar más la parte de relacionar el poder de mercado con el bienestar económico. Entonces ya vimos en clases anteriores que el bienestar económico es la suma del bienestar tanto de los consumidores como de los productores y que surge de los precios de mercado. ¿Okay? Vamos a analizar la eficiencia asignativa, la eficiencia productiva, la eficiencia dinámica y que está relacionada de hecho con los incentivos para innovar. Dentro de la eficiencia asignativa, de hecho es la que nosotros ya conocemos. ¿Okay? Los mercados de competencia perfecta son eficientes en este sentido, maximizan el bienestar. Por el contrario, los monopolios son ineficientes. Vamos a ver un poquito la relación. Dada una función de demanda de este tipo, suponiendo esta naranja, si suponemos que el mercado es competitivo, es más, de competencia perfecta, entonces el precio de competencia perfecta llega a ser igual al costo medio. En este caso, esta C minúscula la vamos a denotar como el costo medio igual al costo marginal, que son constantes, es decir, que no cambian dependiendo de la cantidad y por lo tanto estamos hablando de ambos, ¿no? Costos unitarios. En este caso es eficiente, ¿no? Y el bienestar en realidad es lo que está por encima del precio de mercado, que es el precio de competencia perfecta, y por debajo de la función de demanda, que es el excedente del consumidor. Note que en este caso no hay excedente para el productor. ¿Okay? Bueno, en este caso tal cual, este ejemplito. En cambio, si fuera un monopolio, entonces podemos identificar una pérdida de bienestar irrecuperable. Nosotros ya analizamos cómo calcular estas pérdidas de bienestar, no por distorsiones de monopolio, sino por distorsiones del Estado. Nos vimos en clases anteriores cómo los impuestos podían generar ineficiencia o pérdida de bienestar económica, al igual que la fijación de precios, ¿no? La intervención del Estado. En este caso, también hay distorsiones si la estructura es un monopolio. Los beneficios, por supuesto, de la empresa son mayores a cero, ya no son cero, son representados por esta área, ¿no? Que es esta verde que está aquí, este triángulo, y también eso representa el excedente del productor, ¿no? Si antes no tenía, ahora en el monopolio ya tiene excedente del productor, aumenta. Disminuye el excedente del consumidor, ¿no? Pero en realidad lo que disminuye del excedente del consumidor no compensa el aumento del excedente del productor, ¿no? Es decir, hay una pérdida que se representa por este triángulo. Notemos aquí que entre mayor sea la diferencia entre el precio y el costo marginal para el monopolio o para las empresas o para los mercados, es mayor la pérdida de bienestar. ¿Okay? Entonces, podríamos también decirlo que de esta forma el bienestar disminuye con el poder de mercado. Otro punto importante es que el poder de mercado depende de la elasticidad precio de la demanda. Si recordamos las clases anteriores, pues la forma de la función de demanda define también la elasticidad y la elasticidad está relacionada directamente, como lo acabamos de ver con el índice de Lehner, pues con el poder de mercado. ¿Okay? Pero sin olvidar el tamaño de mercado. Ahora, hay otra fuente de ineficiencia asignativa, ¿no? Esta que acabamos de analizar es la típica, pero hay quienes dicen que los monopolios podrían estar subestimando el efecto sobre el bienestar debido a su búsqueda de rendimiento económico.
¿no? Sí, con el afán de tener más poder, de mantener su posición, podrían estar utilizando recursos para influencias políticas, para pagar sobornos, para mantener contratos, ¿no? Sus recursos podrían ser más productivos si se utilizaran para la parte operativa de la empresa. Por lo tanto, este desperdicio de recursos no tienen valor social, ¿no? Y afectan el bienestar social, ¿vale? Por eso consideramos que no tienen valor social. No vamos a relacionarlo con las teorías sociales, sino con el bienestar social que hemos analizado desde el enfoque neoclásico. ¿Okay? A eso se refiere con que no tienen valor social. El costo de estas pérdidas podría ser tan grande, según Ponce, que podría representar todo el excedente del productor. Eso dice él. Por supuesto, hay argumentos que dicen que no es así o que es menor, ¿no? O bueno, ¿no? Otro punto interesante es que si esto es así, pues entonces también lo que son gastos de publicidad tampoco tienen un valor social, porque en realidad se utilizan para aumentar las cuotas de mercado y no precisamente para producir más eficiente, ¿no? Al igual que dicen que hay empresas, puede darse el caso, y hay estudios relacionados con el caso en donde las empresas invierten grandes cantidades de dinero en nuevas plantas o nuevas tecnologías, simplemente aunque tengan economías de escala, simplemente para convencer a los competidores potenciales de entrar, pues de no entrar, ¿no? Bueno, en cuanto a la eficiencia productiva, ¿no? Esta es una eficiencia relacionada con la pérdida de bienestar debido al poder de monopolio. Esta pérdida de bienestar es adicional a la asignativa, a la, independientemente de esta. Y es una distorsión que se genera cuando los monopolios operan con costos más altos de los que operarían si estuvieran en un entorno competitivo, ¿no? Entonces, si el monopolio es eficiente operativamente, entonces sus costos serían de este nivel, ¿no? Pero puede ser por diferentes razones que no sea así, que sus costos sean mayores, ¿no? Puede ser que esté eligiendo tecnologías ineficientes, obsoletas, que esté retrasando innovaciones, ¿no? Digo, sin presión competitiva, pues no hacen el esfuerzo por mejorar sus procesos productivos, ¿no? En este caso, la pérdida de ineficiencia representa la parte gris oscura, ¿no? Vemos que este triángulo es el excedente del consumidor. Por supuesto que este disminuye, antes era a partir de estos, ¿no? Después, el excedente del productor también disminuye, antes era todo este triángulo. Digo, antes, sin siquiera considerar la ineficiencia asignativa típica, ¿no? Aún así es menor, el precio del monopolio también es mayor y la cantidad que se produce es menor, ¿no? El efecto es más grande. Y entonces esta parte que está aquí, la gris oscura, es la ineficiencia productiva, la gris clara es la ineficiencia asignativa, ¿no? En ese sentido, creo que pueden en su tarea encontrar algunos ejemplos para calcularlo, ¿no? Básense también en cómo calculamos la pérdida de eficiencia en las tareas de la intervención del Estado, ¿no? De los impuestos. Bueno, la ineficiencia productiva se deriva de la ineficiencia gerencial, por una parte, que es uno de los argumentos, y hay otro argumento relacionado con la selección natural,
¿no? Que está basado en la teoría de Darwin. Ya lo vemos. Para alcanzar esta eficiencia productiva, pues no debe haber ineficiencia gerencial. Está relacionado con lo administrativo. Hay que recordar que las organizaciones son complejas, ¿no? Entre más grandes, pues más complejas. Y sí, está relacionado por una parte por el hecho de que al ser monopolios, pues ya no tienes como incentivos para mejorar, ¿no? De hecho, lo dice, me gusta esta frase de Hicks en 1946, dice, el mejor de todos los beneficios de un monopolio es una vida tranquila, ¿no? Entonces, los gerentes, los directivos o los dueños, si es que son solo dueños de la empresa, pues están tranquilos, no tienen la presión de tener que competir con otras empresas. Eso podría generar que no tengas incentivos para mejorar tus procesos productivos, ¿no? Está también relacionado, está ampliamente relacionado con el problema del principal o el agente del principal, por sus siglas en inglés, ¿no? Que tienen que ver con que los objetivos de los directivos del CEO son diferentes de los objetivos de la empresa, que es maximizar utilidades. A lo mejor él está pensando en un mejor salario o en algún en ingresos personales, ¿no? En ese sentido, entonces uno pensaría que la solución sería pues aumentar la presión competitiva en un mercado monopolio para que estos... Bueno, en este sentido hay algunos que proponen tratar de aumentar la presión competitiva en un mercado monopólico para aumentar la eficiencia, ¿no? Eso podría ser. Sin embargo, hay que tener cuidado, sobre todo si ya existe competencia, ¿no? Una importante cantidad de competencia en el mercado, porque entonces la eficiencia, en lugar de aumentar, puede reducirse, ¿no? Sí existe evidencia de que la productividad de las empresas individuales es mayor en mercados competitivos. Y entonces podríamos decir que los monopolios son menos eficientes. Por supuesto, hay un debate al respecto, no todos están de acuerdo con decir, no sé, no podemos decir directamente que los monopolios no innovan. Lo que podemos decir es que tienen menos incentivos para innovar, ¿ok? Que es diferente, ¿no? Ahora, esos incentivos también se pueden analizar desde este argumento, ¿no? Que es el argumento basado en la teoría de Darwin. La competencia obliga a las empresas ineficientes a salir del mercado y entonces solo las mejores sobreviven y prosperan, ¿no? Esta es la teoría de Darwin de la selección natural. Sobrevive el mejor, ¿no? Los demás, los genes que no ayudan a sobrevivir a las especies, pues van desapareciendo, ¿no? Las especies que no más ineficientes en términos, ¿no? Desaparecen. En este sentido, podremos decir que entre mayor competencia, pues aumenta el bienestar, ¿no? Hay más posibilidades de proyectos, productos y innovaciones de implementación de tecnologías. La competencia aumenta la productividad de una industria ante la entrada y salida de empresas. Hay evidencia empírica, de hecho hay un estudio muy famoso sobre AT&T en Estados Unidos en la década de, no sé, 1960, 68 me parece, que se empieza a regular el mercado de las telecomunicaciones. De hecho, se le pide descapitalizarlo, ¿no? Y empiezan a entrar muchos otros competidores. Esto genera, ¿no? Se tiene evidencia que esto genera mayor competencia en el mercado. También hay evidencia en empresas multiplantas. Otros investigadores encuentran que la productividad aumenta
en las empresas cuando éstas cierran las plantas menos eficientes y aperturan nuevas plantas con mejores tecnologías. Entonces, podremos decir que si las empresas las empresas menos eficientes recibieran subsidios y protecciones, impediría la competencia y por lo tanto se tendrían precios más altos o un menor beneficio, ¿no? Es como si el Estado interviene en este proceso de entrada y salida de empresas eficientes e ineficientes, ¿no? Entran las mejores y salen las que les está yendo mal, que ese es el proceso de entrada y salida y que es el que llega a la competencia al mercado, a los equilibrios de mercado en competencias a largo plazo, ¿no? Entonces, si los gobiernos empiezan a subsidiar aquellas que no son productivas, pues entonces están afectando también el bienestar económico, ¿ok? Ahora, no hay que confundir los conceptos. Uno podría pensar que entre más empresas hay, pues mayor competencia y entonces debería haber mayor bienestar y entonces el Estado quizá lo que pueda hacer es promover que haya más empresas, ¿no? Es decir, si la competencia aumenta la productividad, entonces implementar políticas de competencias orientadas a aumentar el número de empresas en la industria aumentará también la productividad. Pues no, no necesariamente, ¿no? Porque un mayor número de empresas implica también duplicar costos fijos, es decir, duplicar capital, lo que genera pues, economías de escala. Entonces, no podemos tener muchas empresas con capacidad instalada que no se utilice, ¿no? Entonces, y entre más empresas haya, a lo mejor para mercados donde las economías de escala son altas, pues no tiene caso. En lugar de aumentar, podría estar reduciendo, ¿no? Entonces, por un lado, sí ayuda a que haya más empresas, pero también hay que tener cuidado con los costos fijos. Ahora, como les comentaba, si pones subsidios para mantener las empresas menos eficientes, pues generarás una imposición artificial de salida de empresas, ¿no? Entonces, no vas a dejar salir de manera artificial a aquellas empresas ineficientes. Y esto sí es común y se da, ¿no? Lo vemos en las concesiones y los permisos de los taxis, por ejemplo, ¿no? Muchos dicen que Uber entró al mercado gracias a que los taxis o el servicio de taxis que existía antes de los Ubers era muy deficiente, ¿no? El servicio muy malo. Y que por eso la mayoría incluso estaba dispuesto a pagar precios un poco más altos por un mejor servicio, por mejores automóviles. Sin embargo, este mercado está protegido por el mercado, no con subsidios, sino con permisos específicos, ¿no? Los taxistas tienen que pagar una licencia especial y el gobierno emite licencias, una cuota específica de licencia, es decir, interviene en definir cuántos taxis pueden operar, ¿no? Y pues esto ha generado que el mercado sea ineficiente. En cuanto a la eficiencia dinámica, esta se refiere a cuando las empresas tienen que decidir innovar, ¿no? Está relacionada directamente con la tecnología. Las anteriores se consideran estáticas. La que está relacionada con la dinámica es la implementación o innovaciones tecnológicas, porque es la que cambia las funciones de producción. ¿Okay? Aquí en este sentido, es importante comparar el entorno competitivo y el entorno monopólico, ¿no? Por ejemplo, las decisiones que debe tomar una empresa para implementar una innovación o no tiene que ver o está relacionado principalmente con los beneficios que generaría implementar dicha inversión, ¿no? Vamos a un comparativo muy, muy simple, ¿no? Supongamos que que este C-B son los costos marginales más bajos que obtendría la empresa si implementara la nueva tecnología.
Estos serían los beneficios que obtendría con estos costos más bajos, ¿no? Deben ser mayores si los costos son menores. Este C-A son los costos marginales de seguir utilizando la tecnología actual y obsoleta, y estos son los beneficios actuales. Aquí hay un error. Estos serían los beneficios -A, ¿no? Los actuales, estos. Y por supuesto, tenemos que considerar la inversión inicial, es decir, los costos fijos necesarios para implementar esta innovación. Si estamos en un entorno competitivo, cualquier innovación que te permita reducir tus costos marginales para tener una ventaja competitiva con respecto a tus rivales, pues será bienvenida, porque entonces tus beneficios aumentarán mayores a cero, ¿no? Entonces simplemente sería cuestión de analizar si los beneficios esperados son mayores que la inversión inicial que tienes que hacer, ¿ok? En cambio, cuando eres un monopolio, realmente tienes una posición privilegiada y entonces solo tienes que considerar los beneficios adicionales, ya que actualmente pues gozas con beneficios altos. Tienes que considerar si la diferencia entre los beneficios esperados por la inversión con respecto a los beneficios que actualmente ya tienes, ¿no? Que se consideran altos y que además no va a llegar otra empresa a implementar estas tecnologías porque tú eres el monopolio, ¿no? Entonces no tienes ese pendiente tampoco. Entonces tienes que considerar si realmente esos beneficios, esos beneficios adicionales son mayores que la inversión inicial. Es decir, hay una restricción mayor en el momento de tomar una decisión de innovación y por lo tanto tiene menos incentivos que en mercados competitivos. Ahora, no podemos generalizarlo, ¿no? Por ejemplo, Schumpeter no está de acuerdo con eso, ¿no? Y está bien, no se puede generalizar, no podemos generalizar, no podemos decir que los monopolios no innovan. No, no. Lo que podemos decir es que los monopolios tienen menos incentivos para innovar, ¿ok? Porque Schumpeter, por el contrario, dice que el poder de mercado estimula la investigación y desarrollo. La investigación y desarrollo, ahora la vamos a utilizar siempre I+D, que significa invertir en investigación y desarrollo, se da en realidad en entornos intermedios. Esta no solo se determina por la competencia, es decir, no solo por el número de empresas que hay en el mercado, sino también por la probabilidad de apropiarse de los resultados de la inversión, ¿no? Entonces, si eres la única empresa en el mercado, para los monopolios esto es interesante porque cualquier resultado que se obtenga de esta investigación y desarrollo, pues se traducirá en más ganancias para ti. En cambio, si hay muchísimas empresas, también dependerá mucho de las políticas, ¿no? De las patentes, de quién llegue a los resultados primero, ¿no? Entonces puede haber cierta competencia entre empresas para tratar de encontrar alguna vacuna en especial, un específico, ¿no? Pero la primera que lo haga va a tener mayores beneficios y las demás quizá incluso no tengan beneficios y sean pérdidas todo lo que es investigación y desarrollo, ¿no? Entonces, aquí es donde está la disyuntiva, ¿no? Si son muchísimas empresas y vas a invertir en una tecnología que no está protegida de alguna forma, pues en realidad no hay incentivos para invertir, ¿no? Que es el argumento contrario, ¿no? Mercados muy competitivos, pues no tienen tanto incentivo para invertir si todos tienen acceso a la misma tecnología o al mismo plan, ¿no? Al final quedaría igual.
Por eso es que se considera que la relación entre la competencia y la innovación es en realidad de tipo U. ¿A qué se refiere con U? Bueno, por una parte, sí, una parte de la relación. Mejor debería poner una gráfica, mejor no la puse, ¿no? Entre mayor competencia, mayor innovación, llega hasta cierto punto. Pasando cierto punto, mayor competencia, menor innovación. Por eso es tipo U. Hay algunos modelos para encontrar cuál sería la cantidad óptima de empresas para generar incentivos para innovar, ¿no? Si me da tiempo, les incluyo un video al respecto. El monopolio, entonces, pues no podemos decir, generalizar que los monopolios no innovan, tampoco podemos generalizar que innovan. Lo único que sí podemos hacer es relacionar o decir que el monopolio es peor que las estructuras competitivas, ¿no? Al